Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Actívate al mediodía. Mi nombre es Joe Vargas y hoy es martes que le toca el turno a Angie González, quien va a estarnos dando un estudio muy interesante el día de hoy sobre las noticias. Voy a enfocarme un poco en dar algunos aspectos, como un preámbulo, al menos de lo que yo estoy viendo que está pasando con temas relacionados a quien vamos a hablar el día de hoy. Y lo que voy a hablar básicamente es que es esta relación, el eje de Venezuela, Colombia y la complicidad estatal, para que vean esta preocupación, algo que me está preocupando mucho que está pasando ahora mismo en Occidente, porque nos está afectando a todos nosotros de muchas maneras. Esta es la relación del chavismo con las guerrillas. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones, de la FARC y el ELN. Y esta relación mutó de la afinidad ideológica que tenían con Hugo Chávez a una alianza de supervivencia económica con Nicolás Maduro, porque eso era que ellos estaban allí viviendo literalmente casi del gobierno. Estoy hablando de las guerrillas, casi del gobierno de Nicolás Maduro. Y estas guerrillas, para que ustedes entiendan, están básicamente como ubicadas y operan mayormente en Colombia, pero son financiadas y de alguna manera ha sido el gobierno de Nicolás Maduro que amplió, porque Hugo Chávez empezó con ellos también, pero amplió esa relación donde la sostenía. Y hablamos de la FARC y el ELN porque estas dos guerrillas tienen esas raíces allá en Colombia, que donde nos queremos situar ahora mismo para que entendamos qué está pasando ahí el día de hoy. Este andamiaje ha requerido la participación activa de altos funcionarios y militares para estructurar economía ilícita. Para las personas que todavía dudan que existía el cartel de los soles, sí. El cartel de los soles sí no existía. Existe. Me interesa recordar, ¿verdad?, que este andamiaje a mí me toca particularmente porque yo como misionero tuve muchas experiencias, algunas que no puedo contar públicamente, con lo que ocurrió con las personas que secuestraban y los poblados enteros que secuestraban para la minería ilegal. Que ahí fue que hace muchos años yo me enteré que estaban secuestrando ciudades pequeñitas, pueblitos indígenas, para que los obligaran a sacar. Y yo pensaba que era oro, ¿no? Era uranio. Uranio. Volvemos, ¿verdad? Medio Oriente, porque es uranio. Llegaba entonces a Cuba y de Cuba a la gente allá de Medio Oriente. Estamos hablando de Irán. El problema con eso es que Irán va y ellos allí cogían y hacían el uranio, lo enriquecían y se lo vendían aquí en agente para bombas nucleares. No. No. Todos los países del mundo que ellos hacen estas plantas nucleares, le compran por debajo de la mesa a esta gente. Y eso lo estoy diciendo yo, eso no lo va a encontrar en ningún lugar. Pero uno, lamentablemente, cuando está a veces en estos lugares, uno conoce estas redes y uno le preocupa mucho porque tú no estás viendo el impacto global, tú estás viendo cómo ese impacto global se traduce a cómo es que está afectando a la gente allí. Entonces, la explotación que ocurre allí en Colombia, porque Venezuela es como el punto donde sale, me ocupa mucho porque siempre nosotros estamos pendientes de la droga, de la cocaína. Es verdad que tienen niños allí, hay unos datos, no voy a compartir tampoco ni los datos, ¿verdad? Pero esos mismos datos de gente que es esclava, que no pueden salir, de estar trabajando en esas minas, son también, y hay unos números más amplios todavía, de personas que son obligadas a trabajar en minas, que eso es lo que se llama el oro de sangre, y esos estudios de lo que se llama el oro de sangre
no solamente por los lingotes, el oro que se sigue traficando, sino que implica toda la gente que tiene que trabajar en esta área, ¿verdad? Que viene siendo esta preocupación. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar en el personaje de Alex Azab, y esto es bien complejo porque vamos a conocer quién es él, pero posiblemente usted no sepa quién rayos es, porque la prensa esto no lo ha tocado. La realidad es que yo empecé a estudiar un poco de él y a ver estas noticias cuando Angie trae entonces la información, y yo dije, pero está en Damiaje donde este hombre estuvo preso y lo liberaron, y entonces ahora la narcodictadura que todavía sigue allí en Venezuela, que sigue liderada por Diosdado Cabello, lo entrega a Estados Unidos porque sabemos que es una narcodictadura, que están tratando de que el tío Sam no haga una presencia de democracia nuevamente allí, pero lo entregó. ¿Qué significa el que lo esté entregando? Sobre todo me imagino que este programa se lo darán a Nicolásito, al hijo de Nicolásito, para que sepa lo que le viene el papá. Así que vamos a entrar en esa situación con la doctora Angie González. Así que vamos con el Padre Nuestro para que sea el Señor quien nos ayude a que esta información que vamos a explorar hoy sirva para todos nosotros de alguna forma. Así que llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Regresamos aquí en Actívate al mediodía y tenemos aquí a la doctora Angie González con nosotros. Angie, buenas tardes. Saludos, Joe. Es un placer estar aquí de nuevo. Y un saludo a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares, desde sus trabajos, donde sea que usted esté en este momento. Buen provecho. Y le mandamos un saludo caluroso, porque como más hace calor, a don Nicolás Maduro, que tiene que estar sentado ahora desde la cárcel viendo Actívate al mediodía, porque como ahora tiene tiempo disponible, ¿verdad? Pero mire, y la esposa, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, la esposa así- de Nicolás, porque ese tema es No, como no, no no. existe. Nicolásito no habla ni con la esposa ni con la mamá, porque es un tema que no en ningún lugar Sí. se habla de ella. No, bueno, Cilia Flores sigue presa, y obviamente, pues esta es la persona que es como que el cerebro de toda la gran operación que hizo Nicolás Maduro durante muchos años. Pero, oye, fíjate que deberíamos tocar un día, dedicarle este programa a Al doña invisible. Cilia Flores, porque la gente no tiene idea La de quién invisible. es esta señora. Hay algunas personas que cuando arrestaron a Maduro, bendito, empezaron a pensar, bendito, pobre señora, que se la llevaron enredada también. Sé que aquí hizo
Ella quiso, dice Diosdado Cabello, no, ella dijo, sí, se lo van a llevar a él, llévenme a mí también. Claro, claro que sí. No. Lo que pasa es que realmente el cerebro detrás de esta operación ha sido doña Cilia Flores, porque obviamente no puede ser el cerebro de Nicolás Maduro. Porque no hay ninguno. Ahí no hay, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de don Alex Saab. Y por ahí tenemos alguna imagen, porque este magnate multimillonario cercano al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue extraditado a los Estados Unidos el sábado 16 de mayo. Y esta extradición de don Alex Naim Saab Morán, que es un empresario de origen colombiano a quien la Fiscalía estadounidense ha acusado de enriquecerse mediante lucrativos contratos gubernamentales, y esto es parte de la purga que se está llevando a cabo por parte de la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto es bien sencillo. Donald Trump en este momento está utilizando sus talentos como negociador para negociar unas cosas importantes allí en Venezuela. Y entre las cosas importantes que está negociando, pues está negociando unos delincuentes a cambio de otros, ¿ok? Entonces se preguntará por qué Delcy Rodríguez sigue allí sentada, por qué sujetos como Diosdado Cabello o Padrino López, sobre los cuales todavía hay posteadas unas recompensas millonarias por las capturas de estos señores. ¿Por qué todavía ellos están allí? Bueno, porque Trump está negociando unos delincuentes a cambio de otros, de acuerdo a lo que en este momento las investigaciones federales entienden que es lo que ellos necesitan. Sé que no vale que los de la CIA le meten un cantazo en la cabeza a Diosdado Cabello, le meten un baúl y vayan a cobrar la recompensa que tiene, porque estás negociando, obviamente, cambiar unos delincuentes por... Sí. Y esto fue lo que pasó con Alex Saab. Y el objetivo que en este momento tiene el gobierno federal es de agarrar a estas figuras que ayudaron a mantener a Maduro en el poder durante más de una década. Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y llegó entonces ahora al poder después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en enero, ella destituyó a Alex Saab de su cargo de ministro de Industrias poco después del traslado de Maduro a los Estados Unidos. O sea, este señor era el ministro de Industrias en función en el momento en que Nicolás Maduro fue extraditado. Y el gobierno venezolano detuvo a Saab a principios de febrero a petición del gobierno de Trump. O sea, una vez que se captura a Maduro en enero, en febrero, por instrucciones de Donald Trump, el gobierno venezolano entonces detuvo a Alex Saab, y esto definitivamente pone de manifiesto la gran influencia que Washington tiene sobre Venezuela. ¿Okay? O sea, desde Washington se dan instrucciones sobre lo que se va a ir haciendo en Venezuela en este momento. Y Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez. Esto fue básicamente entre los 2010, 2011. Y él se acercó a la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. ¿Okay? Así que es Alex Saab, y yo pues, ¿verdad? Me pregunto por qué razón la prensa en Puerto Rico pues solo hace como 2 semanas dieron un par de noticias ahí muy breves de la extradición de Saab a los Estados Unidos. Pero yo no vi nada que nos diera información de quién era este señor. En realidad, los vínculos
más importantes de la pasada década entre Irán y Venezuela en términos del petróleo y de otras gestiones, pues la persona clave ahí ha sido Alex Saab. Y este empresario, que es colombiano y fue ministro de Industria de Maduro, ha sido acusado por los Estados Unidos de haber lavado hasta 350 millones a través del sistema de control de intercambio de moneda, y el caso también incluye referencias a supuesto fraude electrónico y sobornos y desvíos de fondos públicos. Los fiscales estadounidenses han confirmado que Saab controla algunos de los fondos de Maduro. Y esto es lo que ha suscitado especulaciones de que podrían estar utilizando esta extradición para reforzar su caso, el caso de Estados Unidos, contra Maduro. Y cuando hablo de reforzar es de entonces tener a Alex Saab en una cárcel norteamericana negociando con él los cargos que van a radicar contra él a cambio de información que le permita a Estados Unidos reforzar los casos contra Maduro y contra otra gente. Porque yo no pienso que los otros secuaces de Maduro en este momento estén a salvo en Venezuela. Yo pienso que a cada pavo le llega su día de acción de gracias, y eso probablemente es lo que va a pasar en la eventualidad con otras figuras como Diosdado Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y toda esta mafia venezolana. Y Saab se encuentra actualmente detenido en Nueva York, donde ha sido acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, entre otros cargos. Y en una comparecencia ante el Senado estadounidense, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a Alex Saab como el hombre del dinero, o mejor dicho, el testaferro de Nicolás Maduro. Saab se convirtió en una pieza importante en Venezuela durante el gobierno de Maduro al vincularse inicialmente a la construcción de viviendas. Por ahí tenemos una imagen donde nos deja saber que él era como que el contratista preferido de Chávez y Maduro. Dice ahí, un fraude que exige investigación. Y en realidad uno encuentra por internet muchas fotos de Alex Saab al lado de Chávez y al lado de Maduro, porque verdaderamente este hombre llegó a ocupar posiciones importantes, influencia muy grande dentro del gobierno de ambos, de Chávez y de Maduro. Y él luego estuvo al frente de la distribución de las bolsas de alimentos, las llamadas CLAP, que esto fue un mecanismo creado por las autoridades para centralizar la importación, que luego eran distribuidos a la población bajo el esquema de los comités locales de abastecimiento y producción. O sea, CLAP son las siglas de los comités locales de abastecimiento y producción. Y tenemos por ahí una imagen, si producción me permite la siguiente imagen. Perdóname, dame un segundito, esa no es. La participación, déjame mencionar algo. La participación de Saab en ambos negocios, en el negocio de la construcción y en el negocio de la distribución de las cajas de alimentos, ha sido cuestionada por diversas organizaciones por supuestos actos de corrupción. Y el portal de investigación periodística venezolano Armando.info reveló que Saab recibió 159 millones de dólares del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre el 2012 y el 2013, pero supuestamente solo entregó productos por el equivalente de 3 millones. Eso quiere decir que se cargó más de 150 millones que no se sabe
¿Qué pasó con ese dinero? Y por su parte, las autoridades de Estados Unidos aseguran que las viviendas a cargo de Saab nunca se construyeron y si lo hicieron fue a sobrecostos. En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 revelaron que Saab y otro empresario colombiano llamado Álvaro Enrique Pulido Vargas se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en los CLAP, en los comités estos de la distribución de alimentos. Y un año más tarde, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab y a Pulido de haber lavado hasta 350 millones por medio del sistema de control cambiario en Venezuela. Saab también logró contratos en el sector de salud, en el sector del petróleo y en el sector del oro, pero el mayor desfalco cometido por el empresario fue a través de los programas de distribución de alimentos. No empecé a las acusaciones, la influencia de Saab en el gobierno de Maduro siguió aumentando año tras año. Y esta es la segunda vez que Saab, que es un hombre de 54 años, llega a una prisión estadounidense. O sea, esta no es la primera vez que él es arrestado en los Estados Unidos. A petición del gobierno de Joe Biden, él fue detenido en el 2021 en la nación de Cabo Verde, en África Occidental, cuando realizaba un viaje de negocios a Irán. Escuchen esto porque esto es de película. Y él estaba en Irán, ¿verdad?, haciendo negocios porque él era un estrecho aliado entre el gobierno de Irán y el gobierno de Maduro. Y él mantenía constantemente intercambios entre ambos países haciendo negocios. Saab, entonces, en 2021, fue extraditado por el gobierno de Joe Biden hacia los Estados Unidos y pasó casi 2 años en prisión acusado de lavado de dinero. Pero entonces, ¿qué pasó en 2023? Biden indultó a Saab. Tenemos por ahí esa noticia, producción, míralo ahí. Biden indultó a Saab, a Alex Saab, en un intercambio de presos, ¿verdad?, que se hizo con Maduro. Tengo otra imagen similar que también habla del mismo tema. Ahí la tenemos, acerca de las condiciones que Biden propuso para el indulto presidencial a Alex Saab. Y entonces pues uno dice, pero ven acá, pero ¿qué? Aparte de indultar criminales, que fue lo que Biden hizo durante su presidencia, ¿ok? Pues yo creo que Biden va a pasar a la historia como el presidente que más criminales importantes indultó. Yo defiendo a Biden porque eso no debió haber sido Biden, debió haber sido el autopen. El autopen. Biden, de seguro, Biden no se enteró. Pero bueno, Biden entonces indultó a Saab y Saab tuvo una bienvenida en Venezuela como un héroe. Lo recibieron, aquello fue un recibimiento tremendo por parte de Maduro cuando él regresó entonces a Venezuela. Y él fue, este indulto fue el producto de un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses, ¿ok? O sea, Biden o el autopen o quien haya sido, cambió a Saab por 10 norteamericanos, ¿ok? Y ¿se sabe que eran los norteamericanos? No sé. Es algo que pudiéramos explorar un poquito más, pero bueno, eso quiere decir que la vida de 10 norteamericanos vale la vida de Saab. Y qué valor. Imagínate, qué cosa terrible, tú sabes. Si no, Saab tiene el valor de 10 hombres. Y entonces los fiscales estadounidenses que han acusado a Saab de estar implicado en una trama en la que él y otros utilizaron empresas ficticias y contratos sin licitación para desviar dinero del gobierno destinado a paliar una crisis de hambruna, porque en Venezuela hace años hay una crisis de hambruna.
Y cuando esta crisis, ¿verdad?, empezó básicamente cuando la economía de Venezuela se desplomó hace ya poco más de una década durante el gobierno de Maduro. Saab nació en Colombia y se trasladó a Venezuela y se nacionalizó en ambos países. Saab tiene ambas ciudadanías. Y se cree que eso es lo que ha complicado su extradición, ya que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Sin embargo, expertos jurídicos han argumentado que la disposición de un tratado de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría permitir esas excepciones. Y el 16 de mayo también surgieron especulaciones en el sentido de que Venezuela probablemente hubiera despojado de su ciudadanía venezolana a Saab para entonces permitir que se pudiera proceder con la extradición. A mí no me resultaría extraño, porque si Trump estaba exigiéndole a Delcy Rodríguez que le entregaran a Alex Saab, pues el gobierno venezolano iba a buscar la manera, la vía legal para que eso se pudiera concretizar, y de hecho pues ya se concretizó. Así que es posible que a Saab le hubieran retirado la ciudadanía venezolana para poder lograr este traslado. Y el gobierno de Venezuela limitó sus declaraciones al respecto al decir que un ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de varios delitos en Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional, dijo el gobierno venezolano en referencia a Saab. Así que es probable, ellos se refirieron a Saab, el gobierno venezolano se refirió a Saab como un ciudadano colombiano. Y se distanciaron de él y no mencionan que también es ciudadano venezolano, así que es posible que le hayan despojado de la ciudadanía. Y Saab es investigado en Colombia, que es su país natal, en México y en Italia, además de Estados Unidos, ¿ok? Así que este angelito en realidad lo están investigando en muchos países. Sin embargo, en Venezuela nunca se ha iniciado una investigación penal contra Alex Saab. O sea, lo están buscando en el resto del planeta, pero en Venezuela nunca se ha iniciado una investigación penal contra Alex Saab. Claro, porque pues vivía al amparo de Nicolás Maduro, para quien él trabajaba. Y el empresario renunció al derecho de un juicio rápido y deberá volver a comparecer el 24 de junio para la lectura formal de cargos. Producción, tenemos por ahí una imagen que empieza diciendo: Alex Saab, destituido del gobierno de Venezuela, está señalado en México por lavado de dinero. Porque también tenemos un vínculo de Alex Saab con México, y no es un secreto para nadie que Donald Trump también tiene puesta su mirada en México por el alto nivel de corrupción y de narcoterrorismo que de parte de México afecta a la nación americana. Y una vez ya en custodia de los Estados Unidos, Saab podría convertirse en un testigo estrella crucial contra Maduro, quien actualmente espera juicio por cargos de drogas en Manhattan. Así que yo entiendo que en realidad la prioridad del gobierno federal por echarle mano a Alex Saab no tiene que ver con los delitos de Alex Saab en sí, sino por todo el vínculo que este hombre tiene con Maduro, toda la información que este hombre tiene acerca de Maduro y la negociación que los federales puedan hacer para reducirle a Alex Saab los años que va a estar preso a cambio de información que permitan que contra Maduro,
contra su esposa Cilia Flores y contra otros delincuentes famosos de Venezuela puedan radicarse unas acusaciones que garanticen que ellos pasen el resto de sus días en una cárcel federal. Y audiencias judiciales revelaron previamente que Saab sostuvo reuniones secretas, escúchate esto, con la Administración contra el Control de Drogas, la DEA, en Estados Unidos, y que durante años, ahí tenemos la imagen, ahora allá ya está deterioradito, porque esto es como que de lo más reciente, ya está quedando hasta calvo. Porque él durante años estuvo ayudando a la DEA a identificar la corrupción Pero vivió como un magnate dentro del campamento de Maduro. Así que Alex Saab, en un momento dado, aparenta ser que se convirtió en un informante de la DEA dentro de los círculos íntimos de Nicolás Maduro. Y definitivamente para que Estados Unidos hubiera podido incursionar en esa intervención que realizó de extraer a Maduro y llevarlo a una cárcel federal, es porque hace tiempo Estados Unidos ha estado recopilando información que le permitía entonces realizar la movida que hizo en enero pasado sin que esto terminara, ¿verdad? Sin poder presentar la evidencia suficiente para sostener las acusaciones que Estados Unidos está presentando contra este hombre. Ahora, Alex Saab también se encuentra ligado al magnate alimentario Jack Lanzmanas. Tenemos por ahí la próxima imagen. Vamos a ver, esta misma. Alex Saab y su vínculo en México, el entramado de corrupción del programa de alimentos del chavismo. Y pues él se encuentra ligado a este otro magnate alimentario mexicano que se llama Jack Lanzmanas, y ambos nombres resuenan en la investigación, que apuntan no solo a esquemas de sobreprecio en la provisión de alimentos, sino también a posibles vínculos con figuras del círculo político cercano a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que ha generado un escrutinio intenso por parte de Estados Unidos y las autoridades mexicanas. Así que también hay muchas razones por las que el gobierno federal está investigando no solamente a líderes diversos en México, sino específicamente a la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Y el epicentro de toda esta red de negocios ilícitos ubica en el programa venezolano de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, es un programa que fue iniciado por Hugo Chávez y continuado bajo Maduro. Este programa, diseñado para la distribución de alimentos, se convirtió en un vasto esquema de corrupción donde Alex Saab, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2019, jugó un papel central. Y la red de corrupción de Saab se extendió más allá de Venezuela, alcanzando a diversos proveedores, incluyendo a empresas mexicanas. Y dame la próxima, producción. Entre los nombres prominentes en México, ahí estamos, corrupción, Venezuela-México, Saab, Lanzmanas y el gabinete de Sheinbaum. Entre los nombres prominentes en México asociados indirectamente a esta red, emerge el nombre de este señor Lanzmanas al frente del corporativo Cosmos. Y aunque Lanzmanas ha negado consistentemente cualquier relación ilícita o personal con Saab, su grupo fue una de las empresas mexicanas señaladas por haber participado en la venta de alimentos para el programa CLAP, y este nexo no necesariamente directo ha colocado a Lanzmanas y a sus operaciones en la mira de los Estados Unidos y de México, especialmente después de la designación del Cartel de los Soles venezolano como una organización terrorista. Si ese Cartel de los Soles que Petro dice que no existe, pues parece que existe, porque por muchos lugares se encuentran, se topan con el Cartel de los Soles.
Y cualquier entidad o individuo vinculado directa o indirectamente a dicha organización, a la organización de Lanzmann, o a sus operaciones, se convierte en un objeto de una profunda investigación por presunta financiación del terrorismo. La investigación sobre las operaciones del corporativo Cosmos y sus lazos con el esquema CLAP ha trascendido al ámbito empresarial, llegando a tocar figuras políticas relevantes en México durante la gestión de Alejandro Hertz Manero en la Fiscalía General de la República. Y se abrió una investigación que incluía nombres cercanos al actual panorama político mexicano. Entre los señalados por presunta complicidad figuraba Luz Helena González Escobar, actual secretaria de Energía y ex colaboradora del corporativo, Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía, esto es en México, y Omar García Harfuch, quien desempeñaría un rol importante en la seguridad de México. Y estas revelaciones subrayan la delicada intersección entre los intereses económicos y la esfera política mexicana, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública. Y básicamente lo que estaba pasando en el esquema de corrupción con este programa de alimentos era que los alimentos eran alegadamente financiados con dinero del gobierno para llevarlo a las personas en necesidad en Venezuela, a los pobres en Venezuela, y cuando las cajas de alimentos llegaban a los pobres, a las personas pobres en Venezuela, las cajas no se les daban, no se les donaban, se les vendían. ¿Ok? Entonces, gente que no tiene ni qué comer, le están llevando unas supuestas ayudas de alimentos, pero en realidad se las estaban vendiendo. ¿Ok? Y tras ser acusado por la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz en 2017, Saab inició un proceso de negociación para colaborar con la DEA, aunque dilató la entrega de información, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, jugó un papel crucial al infiltrar a su piloto, lo que llevó a su detención por Interpol en Cabo Verde en 2020, acusando de lavado de dinero para el régimen de Maduro. ¿Okay? Así que Saab, cuando Estados Unidos lo fue a atrapar, negoció que entonces él iba a darle información a la DEA y se convirtió en informante de la DEA, pero entonces no soltaba información. Eso fue en 2019 y no acababa de soltar información. Entonces Estados Unidos lo que hizo fue que le infiltró a un piloto a través de la CIA, y entonces fue el piloto el que levantó información para que finalmente se lograra la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Y las declaraciones que se esperaban de él abrieron una segunda fase de investigación buscando desentrañar la red de contratos del madurismo en América Latina. Las expectativas de que este señor Alex Saab, ahora en la cárcel, desesperado, tratando de negociar los cargos y las acusaciones que puedan pesar en su contra, y ya sabemos que este señor, pues obviamente no le es leal ni a su mamá. O sea, él traiciona a este, le miente al otro. O sea, con este señor no hay forma de uno poder llegar a una negociación. Pero este señor va a ir hablando de Raimundo y todo el mundo, y las expectativas es que de las declaraciones, de la información que pueda salir de la boca de Alex Saab, se pueda identificar mucho de lo que es esa gran red de corrupción del madurismo venezolano, que básicamente ocupa la mitad de los países de América Latina. Porque esto ha sido una red de corrupción y de terrorismo muy grande por más de una década. Y la interconexión entre las operaciones de Alex Saab
el programa CLAP y las empresas mexicanas de Jack Lanzmanas representa un caso paradigmático de la complejidad de la corrupción transnacional. O sea, aquí hay muchos países envueltos en un esquema bien complejo de corrupción. Ahora, tenemos por ahí otra imagen, esta misma, sobre el eje México-Caracas, que yo empezó el programa mencionando algo brevemente acerca también de Colombia, y entonces aquí se vincula, este señor hace vínculos, esto es un analista que hace vínculos entre Venezuela, México, Colombia, Cuba, y el analista mexicano Jorge Triana, él comentó en una columna de opinión en días recientes, hizo un comentario, una opinión que me pareció muy interesante y yo quiero leerla de manera extensa, así que voy a citar parte de este artículo del analista mexicano Jorge Triana. Él dijo lo siguiente: la captura de Nicolás Maduro no solo derrumbó a un dictador, dejó al descubierto una industria. El chavismo no fue solo propaganda y represión, sino una maquinaria de financiamiento paralela basada en empresas fachada, contratos inflados y rutas para evadir sanciones. Saab no fue un empresario que hizo negocios con la dictadura y luego se volvió funcionario. Fue el operador financiero del poder. Convirtió las sanciones en oportunidades y el lavado de dinero en modelo de negocio. Mientras Venezuela se vaciaba, él viajaba, firmaba, facturaba y cobraba. En Estados Unidos lo acusó de lavar cientos de millones de dólares para el chavismo, no por ideología, sino por método. Intermediación internacional, sociedades de papel y países dispuestos por acción u omisión a servir de plataforma. Sigue diciendo Triana, y ahí es que aparece México, no como espectador, sino como pieza operativa. La relación de Saab con México no es rumor, está documentada en sanciones oficiales e investigaciones periodísticas. El primer gran capítulo fue el negocio de las cajas CLAP, el programa con el que el régimen decía combatir el hambre mientras financiaba su supervivencia. Para ese esquema se montó una red de empresas, entre ellas el Group Grand Limited, registrada en México. No en un paraíso fiscal, sino en México. Desde aquí se articularon compras, exportaciones y contratos millonarios de alimentos enviados a Venezuela. Luego vino el petróleo. En 2020, Estados Unidos sancionó a empresas con sede en México por operar esquemas de petróleo por alimentos que ayudaron al régimen a evadir sanciones y a darle oxígeno financiero al PDVSA. Otra vez, México como nodo, empresas constituidas aquí, o sea, en México, operaciones desde aquí, beneficios para Caracas. El caso alcanzó a instituciones mexicanas y exhibió algo más grave que una omisión, una administración política del escándalo. Hubo denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, congelamientos y litigios, pero el expediente nunca avanzó hacia donde apuntaban los hechos. La captura de Maduro abrió además un frente más corrosivo, el narcotráfico. Estados Unidos acusa al régimen de encabezar un esquema de narcoterrorismo, facilitando el tráfico de cocaína con protección estatal. Las imputaciones incluyeron vínculos con organizaciones criminales de la región
y con carteles mexicanos señalados como socios logísticos dentro de una red transnacional. A esto se suma la posición del gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum y voceros de Morena no solo guardaban silencio ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, reconocieron como legítimo el triunfo electoral de Maduro en 2024, pese a los señalamientos de fraude, condenaron su captura y se alinearon con quienes lo defendieron. Entiéndase, Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y Turquía. Triana sigue diciendo, nunca hubo una condena a la represión ni al colapso humanitario. Hubo soberanía selectiva para proteger a un régimen acusado de narcotráfico y crimen organizado. Esa defensa importa porque ocurre mientras México aparece en los papeles como plataforma corporativa y comercial de redes ligadas al chavismo. La caída de Maduro es una detonación de archivos. Sin el blindaje presidencial, lo que antes era denuncia empieza a convertirse en trazabilidad. Rutas, empresas, bancos y contratos, y en esa trazabilidad México no puede fingir distancia. Aparece en los CLAP, en el petróleo y en el ecosistema criminal que conecta a Venezuela con cárteles mexicanos. Cuando cae el poder, aparecen los papeles. Y los papeles muestran que México no fue un espectador, sino parte del engranaje. El caso Saab no es pasado. Es un archivo abierto que conecta corrupción, negocios y silencio político. Cuando el jefe cae, solo queda el rastro. Y ese rastro conduce sin rodeos a México. Así que, si la apreciación de este columnista mexicano es precisa, es correcta, estamos hablando de que el arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores y la extradición, ahora en días recientes, de Alex Saab, solo son el inicio del descubrimiento de una impresionante trama de narcoterrorismo, de delincuencia, de corrupción que cubre muchos países de América Latina y que tiene vínculos con países fuera de América, incluyendo Turquía, Irán, Rusia, entre otros. Lo que quiere decir que aquí la película se empieza a poner buena. Manténganse al tanto de lo que va a pasar con el caso de este señor Alex Saab, porque yo pienso que este señor es una pieza clave en toda la información que va a seguir surgiendo para seguir derrotando, ¿verdad? Este engranaje impresionantemente grande de lo que es la corrupción y la dictadura, estos poderes dictatoriales que han destruido a tantos pueblos, a tantos países dentro de las Américas. Bueno, tenemos que seguir pendiente a todo lo que está pasando ahí en Latinoamérica. Hablo mucho de Colombia, hablo mucho de Venezuela, porque es que ellos son como, ahora mismo se están comportando como si fueran los administradores de estas, no son gangas, son redes de narcotráfico. Las redes de narcotráfico nosotros le llamamos así, pero es importante que sepa que son redes de tráfico ilegal, porque ellos siguen operando en el tráfico ilícito, no solo de drogas, sino también de minerales. Tenemos que recordar que esto es tan importante como que hace unas semanas nosotros anunciamos aquí en el canal, inclusive en el programa de Noticias Sin Adorno, pudimos anunciar de que en Estados Unidos se habían encontrado que parte del oro de la reserva estaba siendo sacado de estas fuentes ilegales de oro. Eso abrió una investigación. Esto yo quiero que sepas que
se ha profundizado en estos días porque creo que fue el fin de semana pasado, me parece que fue el viernes, arrestaron a un ex funcionario de la CIA que tenía, hacía operaciones secretas, pero este hombre en su casa, pues nada, pues tenía más de 30 millones de dólares en oro ilegal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde lo sacó? Porque esta es una de las personas que tenía entonces operaciones en Latinoamérica. Le hago este resumen completo porque quien lo arresta fue el FBI, lo arrestó hace poco. Es porque todavía lo que estamos viendo es cómo esta red sigue operando. Cuando ocurren estos arrestos y la prensa no habla, ¿ven? No es que saque tanto tiempo como Angie para poder ilustrarle a ustedes quién es la persona. Pero cuando no habla, tú tienes que prestar atención porque hay alguien detrás del telón. Entiéndase que sean los dueños de las televisoras, o sea, algún tipo de interés es que hay unos temas que no se toquen. Eso es como el chiste que estábamos haciendo al principio de dónde está la esposa de Nicolás Maduro, porque son preguntas que se supone que todo el tiempo tú te las estés haciendo y cuando no se tocan es que algo trae. Y en Puerto Rico hay muchos poderes venezolanos, mucho empresario venezolano, mucho dinero venezolano corriendo. Y, oye, y los hemos visto, han salido... Wanda Vázquez. Exacto, han salido en el caso de Wanda Vázquez, que era lo que había detrás. Empresarios, banqueros venezolanos. Así que, o sea, esto no son teorías de conspiración, esto es follow the money. Y entonces uno se da cuenta de por qué un tema tan importante, pues en la prensa lo que se dan son unas pinceladas ahí para que uno no los acuse de que no quieren tocar los temas, pero en realidad no profundizan sobre la información, y esto es información que se obtiene de internet de manera básicamente simple. Usted se mete 2 horas en la internet y levanta toda la información que yo les he comunicado. Tienes que mantenerte despierto. Para mantenerte despierto, lo mejor que hay es el café de Dr. Norman. El café de Dr. Norman sabe que contiene la selección de los mejores granos en Puerto Rico para poder lograr ese café. El café bueno, que es el que nosotros tomamos aquí todas las tardes. Así que localiza el café de Dr. Norman. Puede ir a Viejo o a cualquier concesionario de productos naturales. El café de Dr. Norman, el mejor café de Puerto Rico. También quiero darle las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan, quien nos acompaña a nosotros todas las mañanas. De lo que sea Super Pan. Recuerda que entrando y llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, puedes localizar dónde está el concesionario que vende el mejor pan de Puerto Rico. De lo que sea Super Pan. No tiene los contaminantes, las toxinas que tienen los otros panes. Así que le doy las gracias y no antes irme sin recomendarle el libro de Hurtar, Matar y Destruir. Le doy las gracias a muchas personas que han pasado recientemente, adquirido el libro. ¿Por qué le doy las gracias? Porque no solamente lo están comprando. Hay personas que lo han comprado más de una vez. Porque lo compraron para ellos, lo están leyendo y entonces están usando para regalarlo a otras personas. Inclusive no están esperando una ocasión especial. Se lo están llevando para que personas tengan el conocimiento de lo que se está hablando aquí. Porque tú entiendes el andamiaje de lo que se habla, de que te dice, mira, hay los poderes gubernamentales que están influyendo y están controlando la política pública. Este libro te va a hablar, es el libro que para mí tiene la mejor base, que te dice un buen organigrama, pero sobre todo lo importante es que está escrito desde la parte teológica, donde nosotros nos habla de por qué para el cristiano actualmente esto es tan necesario, hurtar, matar y destruir, para poder conseguirlo. Recuerda llamar al 787-626-0343, 626-0343. Está fuera de Puerto Rico. Recuerda que también lo puedes conseguir en Amazon. Y recuerda que continúa aquí en Actívate al Mediodía. Le damos las gracias a las personas que siguen nuestra programación. Sigue subiendo nuestra audiencia, lo cual nos pone muy feliz. Angie González, antes de irse, personas que quieran contactarte para los servicios
psicológicos contigo? Mira, sí, para servicios psicológicos nos consiguen en el teléfono 787-613-5908. Es el teléfono que está en pantalla, 787-613-5908. Y para las personas que han estado preguntando si tenemos disponibilidad en calendario para dar conferencias en las iglesias, sí, estamos disponibles para dar conferencias en las iglesias, así que nos mandan un mensajito a ese mismo número de teléfono y podemos coordinar entonces las conferencias. Mañana vamos a hablar un poco, muy pendiente, que vamos a estar hablando un poco de qué fue lo que dijo el Papa, advirtiendo en contra de la inteligencia artificial. Y esto, él hizo una homilía son más de 200 páginas, como el tiempo antiguo. Y vamos a hablar qué es lo que él está hablando ahí, porque está muy curioso. Mi nombre es Joe Vargas y quédate aquí y pendiente a todo lo que estamos hablando, muy relevante en Activa TV. Que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.